Bienvenidos a Rincones del Mundo. Hoy te voy a hablar de París, capital de Francia y una de las ciudades más bellas y visitadas del mundo. París tiene mucho que ofrecer a sus visitantes, desde su impresionante arquitectura y su rica cultura hasta su exquisita gastronomía y su ambiente romántico. Te invito a que me acompañes en este recorrido por algunos de los lugares más emblemáticos, interesantes y sabrosos de París. Empezamos por la Torre Eiffel, el símbolo por excelencia de París y de Francia. Esta torre de hierro de 324 metros de altura fue construida por Gustave Eiffel para la Exposición Universal de 1889. Aunque al principio fue criticada por muchos, hoy en día es admirada por millones de personas que la visitan cada año. Desde su cima se puede disfrutar de una vista panorámica de la ciudad y de sus principales monumentos, como el Arco del Triunfo, el Museo del Louvre o la Catedral de Notre Dame. La Torre Eiffel también es famosa por su iluminación nocturna, que la convierte en un espectáculo de luz y color. Si quieres subir a la Torre Eiffel, te recomiendo que reserves tu entrada con antelación para evitar las largas colas. Otro de los monumentos más importantes de París es el Arco del Triunfo, situado en la Plaza Charles de Gaulle, al final de la Avenida de los Campos Elíseos. Este arco de 50 metros de altura fue encargado por Napoleón Bonaparte en 1806 para conmemorar sus victorias militares. En su base se encuentra la tumba del soldado desconocido, que honra a los caídos en las guerras mundiales. El Arco del Triunfo también ofrece una vista privilegiada de la ciudad desde su terraza, desde donde se puede apreciar el trazado de las 12 avenidas que confluyen en la plaza. Para acceder al Arco del Triunfo, hay que usar el paso subterráneo que lo conecta con la acera, ya que cruzar la rotonda es muy peligroso. El precio de la entrada es de 13 euros para los adultos y gratuito para los menores de 18 años. Si te gusta el arte, no puedes dejar de visitar el Museo del Louvre, el museo más visitado del mundo y uno de los más grandes y prestigiosos. El Louvre alberga una colección de más de 35.000 obras de arte, que abarcan desde la antigüedad hasta el siglo XIX. Entre sus piezas más famosas se encuentran la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, la Venus de Milo, el Código de Hammurabi o la Victoria de Samotracia. El Louvre está ubicado en el antiguo Palacio Real del Louvre, que data del siglo XII y que fue ampliado y remodelado a lo largo de los siglos. Su entrada principal es la Pirámide de Cristal, diseñada por el arquitecto Xiao Ming-pei e inaugurada en 1989. El precio de la entrada al Louvre es de 15 euros para los adultos y gratuito para los menores de 18 años. También puedes reservar una visita guiada en español para conocer mejor la historia y el significado de las obras. Otro museo que te recomiendo es el Museo de Orsay, dedicado al arte del siglo XIX y principios del XX. El Museo de Orsay se encuentra en la antigua estación de tren de Orsay, construida para la Exposición Universal de 1900. El edificio es una obra de arte en sí mismo, con su gran nave central y su reloj de cristal. El museo alberga una de las mejores colecciones de pintura impresionista y postimpresionista del mundo, con obras de artistas como Monet, Renoir, Degas, Van Gogh, Gauguin o Cézanne. También se pueden admirar esculturas, fotografías, muebles y objetos de arte decorativo. El precio de la entrada al Museo de Orsay es de 14 euros para los adultos y gratuito para los menores de 18 años. París no solo se compone de monumentos y museos, sino también de barrios con personalidad propia y encanto especial. Uno de ellos es Montmartre, el barrio de los artistas, situado en una colina al norte de la ciudad. Montmartre conserva el ambiente de un pueblo, con sus calles empedradas, sus escaleras, sus plazas y sus cafés. Aquí se encuentra la Basílica del Sagrado Corazón, un templo de estilo románico bizantino que domina el paisaje con su cúpula blanca. Desde su explanada se puede disfrutar de una de las mejores vistas de París. Montmartre también es famoso por la Plaza de los Pintores, donde se puede ver a los artistas pintando retratos y paisajes. Otros lugares de interés son el Moulin Rouge, el cabaret más célebre de París, el Museo de Dalí, dedicado al genio surrealista, o el Muro de los Te Quiero, donde se puede leer esta frase en más de 300 idiomas. Otro barrio que te aconsejo visitar es el Barrio Latino, el barrio de los estudiantes, situado en la orilla izquierda del Sena. El Barrio Latino debe su nombre a que en la Edad Media se hablaba el latín en sus universidades y colegios.
Aquí se encuentra la Sorbona, la universidad más antigua y prestigiosa de Francia, fundada en el siglo XIII. El barrio latino es un lugar lleno de vida, con numerosos bares, restaurantes, librerías y cines. También alberga monumentos como el Panteón, donde están enterrados personajes ilustres como Voltaire, Rousseau, Victor Hugo o Marie Curie, la Catedral de Notre Dame, una joya del arte gótico y símbolo de París, o el Jardín de Luxemburgo, un oasis de verde y tranquilidad en el corazón de la ciudad. Si buscas alojamiento en París, tienes muchas opciones para todos los gustos y presupuestos. Aquí te sugiero algunos hoteles que pueden interesarte. Hotel Malte, Astotel. Este hotel de 4 estrellas se encuentra en el centro de París, a pocos pasos del Museo del Louvre y de la Ópera Garnier. Ofrece habitaciones elegantes y confortables, con wifi gratis, aire acondicionado, TV de pantalla plana y baño privado. También cuenta con un salón con chimenea, un patio interior y un desayuno buffet. El precio por noche es de unos 150 euros. Hotel Emilie Rose. Este hotel de 3 estrellas se encuentra en el distrito 10 de París, cerca de la estación de tren Gare du Nord y de la Basílica del Sagrado Corazón. Ofrece habitaciones modernas y acogedoras, con wifi gratis, aire acondicionado, TV de pantalla plana y baño privado. También cuenta con un bar, una terraza y un desayuno continental. El precio por noche es de unos 80 euros. Hotel La Canopée. Este hotel de 2 estrellas se encuentra en el distrito 8 de París, a poca distancia de los Campos Elíseos y del Arco del Triunfo. Ofrece habitaciones sencillas y funcionales, con wifi gratis, ventilador, TV de pantalla plana y baño compartido. También cuenta con una recepción 24 horas y un desayuno opcional. El precio por noche es de unos 40 euros. Estación de Musée d'Orsay. Este alojamiento se encuentra en el distrito 7 de París, frente al Museo de Orsay y al río Sena. Se trata de una estación de tren reconvertida en un albergue, que ofrece camas en habitaciones compartidas, con wifi gratis, taquillas, enchufes y baño compartido. También cuenta con una cocina compartida, una sala de estar, una lavandería y un desayuno incluido. El precio por noche es de unos 20 euros. Por último, no puedes irte de París sin probar su deliciosa gastronomía. Algunos de los platos tradicionales de París y Francia son foie gras, hígado de patos o gansos cebados, que se suele servir con pan tostado y mermelada de higos o cebolla. Bœuf bourguignon, carne de ternera estofada en vino tinto, que se acompaña de zanahorias, cebollas, champiñones y tocino. Escargots, caracoles. Se cocinan con mantequilla, ajo, perejil y sal, y se sirven en su propia concha. Croque monsieur, sándwich de jamón y queso horneado. Se cubre con una capa de salsa bechamel y queso rallado, y se gratina hasta que quede dorado y crujiente. Ratatouille, guiso de verduras. Se prepara con berenjenas, calabacines, tomates, pimientos, cebollas, ajo y hierbas provenzales. Quiche Lorraine, tarta salada que se elabora con una masa quebrada rellena de una mezcla de huevos, nata, queso y bacon. Se hornea hasta que quede firme y dorada. Surtido de quesos. Francia es famosa por su variedad y calidad de quesos. Algunos de los más conocidos son el Brie, el Camembert, el Roquefort, el Comté o el Reblochon. Se suelen servir al final de la comida, con pan y vino. Croissant, hojaldre en forma de media luna. Es uno de los símbolos de la repostería francesa, y se suele comer en el desayuno o la merienda, con mantequilla, mermelada o chocolate. La baguette, pan alargado y crujiente. Es otro de los iconos de la gastronomía francesa, y se puede comer solo o con cualquier tipo de relleno. Se dice que cada día se consumen 10 millones de baguettes en Francia. Croque monsieur, sándwich de jamón y queso horneado. Se cubre con una capa de salsa bechamel y queso rallado, y se gratina hasta que quede dorado y crujiente. Petit four, pequeños pasteles de diferentes formas y sabores. Se suelen servir como postre o como acompañamiento del café o el té. Ópera, pastel de chocolate y café. Se compone de varias capas de bizcocho de almendra empapado en almíbar de café,
crema de mantequilla de café y ganache de chocolate. Se cubre con una capa de glaseado de chocolate y se decora con una lámina de oro. Si te gustó el video, sígueme. Propone algún lugar que deseas conocer. En Rincones del Mundo nos encanta hacer videos y descubrir lugares hermosos de nuestro planeta Tierra.